Capítulo 1. ¿Qué fue el proyecto MK Ultra? En plena Guerra Fría, cuando el miedo al comunismo y la paranoia por el espionaje estaban en su punto máximo, la CIA inició uno de los programas más oscuros y secretos de su historia, el proyecto MK Ultra. Durante años, este experimento clandestino buscó una meta tan ambiciosa como perturbadora: controlar la mente humana. Utilizando drogas psicodélicas, hipnosis, privación sensorial y otros métodos extremos, la agencia intentó manipular el pensamiento, el comportamiento y hasta la memoria de las personas. Todo comenzó oficialmente en 1953, bajo la dirección de Allen Dulles, entonces jefe de la CIA. El proyecto fue impulsado por el temor a que la Unión Soviética o China ya estuvieran desarrollando técnicas de lavado de cerebro. La idea era simple y aterradora. Si los enemigos podían controlar mentes, entonces Estados Unidos debía superarlos. Lo más inquietante es que la mayoría de los experimentos se realizaron sin consentimiento, tanto en prisioneros, soldados, pacientes psiquiátricos e incluso ciudadanos comunes, personas que jamás supieron que estaban siendo parte de un experimento de manipulación mental. El caso salió a la luz en los años 70, cuando una comisión del Senado estadounidense destapó archivos clasificados que revelaban el alcance de MK Ultra. Aunque muchos documentos fueron destruidos, los sobrevivientes y las evidencias que quedaron demostraron que la CIA no solo quebró leyes, también cruzó límites éticos imposibles de justificar. Pero la pregunta que aún persiste es: ¿hasta dónde llegaron realmente? ¿Fue cancelado o simplemente se transformó en algo más secreto? El proyecto MK Ultra no es solo una historia de control mental, es una advertencia sobre lo que puede pasar cuando el poder opera en la sombra. Si esta historia te impactó, imagina lo que aún no sabemos. Capítulo 2. LSD, control mental y los métodos del horror. Uno de los aspectos más escalofriantes del proyecto MK Ultra fue su uso deliberado de drogas psicodélicas, especialmente el LSD, como herramienta para alterar la mente. Aunque hoy esta sustancia se asocia con movimientos contraculturales y exploración espiritual, en los años 50 y 60 fue vista por la CIA como un arma potencial. El Dr. Sidney Gottlieb, líder del programa, estaba convencido de que el LSD podía usarse para desestabilizar mentes, borrar recuerdos, inducir confesiones o incluso crear candidatos manchurianos, es decir, personas programadas para obedecer órdenes sin saberlo. Los experimentos no fueron solo teóricos. La CIA aplicó LSD en prisioneros, pacientes mentales, drogadictos y ciudadanos comunes, muchas veces sin su conocimiento ni consentimiento. En algunos casos, los sujetos fueron encerrados durante días en habitaciones sin ventanas, bajo efectos alucinógenos, repitiendo grabaciones de audio o siendo sometidos a electroshocks. La brutalidad de los métodos usados bajo MK Ultra fue tal que incluso hoy sigue causando escalofríos. Entre las prácticas documentadas se incluyen privación sensorial extrema, hipnosis repetitiva, aislamiento prolongado y experimentación con electrochoques a alta intensidad. Todo esto con el objetivo de romper la mente de un individuo y reprogramarla a voluntad. MK Ultra dejó cicatrices imborrables en sus víctimas y una pregunta latente: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar un gobierno en nombre de la seguridad nacional? Si esta historia te impactó, imagina lo que aún no sabemos. Capítulo 3. Víctimas reales y confesiones oficiales. A medida que la verdad sobre MK Ultra comenzó a salir a la luz, también emergieron las voces de sus víctimas, personas reales, con vidas destruidas por un experimento que ni siquiera sabían que existía. Algunos fueron pacientes en hospitales psiquiátricos, otros eran soldados, estudiantes universitarios o ciudadanos vulnerables atrapados en las redes de la CIA. Uno de los casos más impactantes es el de Linda McDonald, una mujer internada en los años 60 en el Allen Memorial Institute de Montreal, Canadá. Allí,
El psiquiatra Donald Ewen Cameron, financiado por MK Ultra, la sometió a un programa de desprogramación mental, electroshocks, coma inducido por semanas y reproducción continua de mensajes grabados. Linda perdió su memoria completamente. Tuvo que aprender a caminar, leer y hablar de nuevo, como una niña. El testimonio de Annie Jacobsen, periodista e investigadora, también reveló otros casos similares. Algunos pacientes fueron medicados con cócteles de drogas, encerrados por semanas, y usados como conejillos de indias en experimentos para borrar la personalidad. En 1975, el Comité Church del Senado de Estados Unidos reveló públicamente los detalles del proyecto MK Ultra. Aunque muchos documentos habían sido destruidos en 1973 por orden del entonces director de la CIA, Richard Helms, algunos archivos sobrevivieron. La CIA reconoció públicamente la existencia del proyecto, pero minimizó su impacto. Las víctimas, sin embargo, contaban una historia muy diferente. Algunos intentaron demandar al gobierno, pero la mayoría recibió silencio o acuerdos extrajudiciales. La verdad oficial fue que MK Ultra fue un experimento fallido, ya cancelado, pero muchos no lo creen así. Las cicatrices en los sobrevivientes y el secretismo que persiste hasta hoy hacen que la historia de MK Ultra siga siendo una herida abierta en la historia de los derechos humanos. Capítulo 4. La conexión con el control social y la cultura popular. Aunque el proyecto MK Ultra fue desmantelado oficialmente en los años 70, su sombra sigue presente en la cultura popular, en teorías de conspiración y quizás en realidades más oscuras de lo que imaginamos. ¿Qué tanto de su legado sigue vigente? ¿Y cómo ha influido en nuestra percepción del poder y la manipulación? Durante décadas se ha especulado que MK Ultra fue solo la punta del iceberg. Algunas teorías sostienen que el programa continuó bajo otros nombres, más secretos aún. Se habla de proyectos como Monarch o Artichoke, enfocados en el control mental, la programación de asesinos encubiertos y la creación de personalidades múltiples. En la cultura popular, MK Ultra ha inspirado películas, series y libros. Desde The Manchurian Candidate hasta Stranger Things, la figura del gobierno experimentando con el cerebro humano se ha vuelto casi un arquetipo. Pero lo inquietante es que muchos de estos relatos están basados en hechos reales, no solo en ficción. Artistas como Cathy O'Brien han declarado haber sido víctimas de programas de control mental vinculados al MK Ultra. Aunque sus relatos han sido cuestionados, sus historias coinciden con patrones documentados: abuso, trauma inducido, disociación y programación mental desde la infancia. Además, se han relacionado ciertas figuras públicas con técnicas similares a las usadas en MK Ultra. ¿Casualidad, paranoia colectiva o huellas de un programa que nunca terminó realmente? Lo cierto es que MK Ultra plantó una semilla peligrosa, la idea de que la mente humana puede ser manipulada por completo y que gobiernos están dispuestos a cruzar cualquier línea para lograrlo. Hoy, más que nunca, la frontera entre conspiración y realidad parece difusa, y la pregunta se mantiene en el aire. Capítulo 5. ¿Realmente terminó MK Ultra? En 1973, la CIA destruyó la mayoría de los documentos relacionados con el proyecto MK Ultra, justo antes de que se iniciaran investigaciones formales. Fue el entonces director, Richard Helms, quien ordenó eliminar los archivos, alegando motivos de seguridad nacional. Pero ¿por qué borrar información de un programa que supuestamente ya había sido cancelado? Ese acto encendió aún más las alarmas. Muchos comenzaron a sospechar que MK Ultra nunca terminó realmente, sino que fue reconfigurado bajo nuevos nombres y trasladado a otras agencias o incluso a corporaciones privadas, lejos del escrutinio público. Desde entonces, han surgido múltiples denuncias sobre programas similares,
tanto en Estados Unidos como en otros países. En algunos casos, se habla de experimentos con radiación, microondas, inteligencia artificial, control emocional masivo a través de medios digitales e incluso implantes neuronales. Todo con una aparente finalidad de controlar o alterar el comportamiento humano sin que la víctima lo sepa. Incluso en años recientes se han reportado tecnologías de manipulación mental no invasiva, como el uso de frecuencias para inducir estados emocionales o el control de masas mediante algoritmos. ¿Es esto una evolución moderna del mismo objetivo que tenía MK Ultra? Además, el creciente uso de técnicas de manipulación en redes sociales, junto con los avances en neurociencia, plantea una inquietud. ¿Estamos viviendo una nueva era de control mental, solo que más sutil y digital? La historia nos enseñó que el gobierno fue capaz de llevar a cabo MK Ultra en secreto durante más de 2 décadas. Entonces, si lo hicieron antes, ¿por qué no lo estarían haciendo ahora de formas más sofisticadas e invisibles? Tal vez MK Ultra no terminó. Solo aprendió a ocultarse mejor. Si esta historia te impactó, imagina lo que aún no sabemos. Capítulo 6. Conclusión final y legado del proyecto MK Ultra. El proyecto MK Ultra es mucho más que un experimento fallido del pasado. Es una advertencia histórica, un reflejo de hasta dónde puede llegar el poder cuando actúa sin control, sin ética y bajo el velo del secreto. A pesar de las revelaciones, las investigaciones oficiales y los testimonios de las víctimas, nunca se hizo verdadera justicia. Nadie fue juzgado, nadie fue condenado, y muchas de las personas afectadas jamás recibieron una explicación ni una disculpa. Lo que MK Ultra reveló fue un patrón. Cuando se trata de seguridad nacional, casi cualquier límite puede romperse, incluso aquellos que protegen la mente y la integridad humana. El programa dejó una profunda desconfianza en las instituciones y alimentó generaciones de teorías conspirativas, muchas de las cuales, con el paso del tiempo, han demostrado tener algo de verdad. En la era actual, donde la tecnología avanza más rápido que la ética, los riesgos de un nuevo MK Ultra, más moderno, más silencioso y más eficaz, son reales. Hoy, el control mental ya no requiere drogas ni electroshocks. Puede venir en forma de algoritmos, noticias falsas, manipulación emocional a través de redes sociales o vigilancia constante. El legado de MK Ultra no debe ser olvidado. Es una página oscura de la historia, pero también una lección urgente. Cuando la verdad se oculta en nombre del poder, todos somos vulnerables. ¿Y tú, después de conocer esta historia, estás seguro de que piensas lo que piensas por tu propia voluntad? Si esta historia te impactó, imagina lo que aún no sabemos. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo los secretos mejor guardados del poder. Deja tu like, comenta tu opinión y prepárate para cuestionarlo todo.